¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? ¿Que algo permanece en la oscuridad esperando, susurrando, incluso después de la muerte? Algunas maldiciones nunca desaparecen y esta se arrastra bajo la piel. Todo comenzó con un susurro, un murmullo débil y espectral que surgía del sótano de la casa al otro lado de la calle. Los vecinos dicen que lo han escuchado, especialmente por la noche, justo cuando el mundo a su alrededor cae en silencio. Un sonido bajo, gutural, como si alguien estuviera jadeando por aire, luchando contra lo inevitable. Hace años esa casa era un hogar. Un marido, una esposa y sus 3 hijos vivían allí aparentemente normales para el mundo exterior. Pero tras las puertas cerradas, la adicción carcomía sus cimientos. El marido, un conductor de camión, solía estar fuera dejando a su esposa sola durante días, y en esa soledad los secretos se pudrieron. Aficiones, traiciones, mentiras. Un día, los susurros se convirtieron en gritos. Un amante había alardeado demasiado fuerte sobre su conquista, y pronto el marido se enteró. Ese fin de semana, cuando regresó a casa, la pelea era inevitable. Como siempre, descendieron al sótano, un espacio de aislamiento oculto de la mirada de los niños. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Impulsado por la rabia y las drogas, su discusión escaló hasta la locura. El marido se llevó las manos al pecho, su respiración agitada, su corazón latiendo desbocado por la furia y el veneno en sus venas. Y entonces, un estremecedor silencio. Su cuerpo cayó al suelo frío del sótano. Su esposa quedó congelada mirando mientras el último suspiro desesperado escapaba de sus labios. Pero justo antes de que su cuerpo se rindiera, mientras las últimas huellas de vida se desvanecían de sus extremidades temblorosas, él la miró con ojos salvajes y ardientes. Sus labios se retorcieron en algo entre una mueca y una súplica. ¿Crees que eres libre? ¿Crees que esto te es aquí? No, cada día estaré contigo. Cada sombra, cada suspiro, cada respiro que tomes, estaré allí. Sufrirás como yo sufrí, rogarás por misericordia, pero nunca la concederé. Nunca escaparás de mí. Su cuerpo quedó inmóvil, pero sus palabras quedaron flotando en el aire densas e inescapables. Y luego comenzó el verdadero horror. Esa misma noche, la viuda se despertó jadeando por aire. Un dolor agudo desgarró su cuerpo, como si algo se estuviera moviendo debajo de su piel. Caminó hacia el baño, su reflejo pálido y empapado en sudor. Temblando, levantó su camisón y vio algo moverse, retorcerse, justo debajo de su carne. Desesperada, agarró un cuchillo. Su respiración se detuvo mientras presionaba la hoja contra su piel. Un corte profundo, luego otro. Y entonces, gusanos, cosas gruesas y retorcidas salieron de la herida, arrastrándose sobre sus manos, el lavamanos, el suelo. Contuvo un grito, observando horrorizada mientras se deslizaban y retorcían,
desvaneciéndose ante sus propios ojos. A la mañana siguiente, no había heridas, ni cicatrices, ni evidencia de lo que había visto. Pero ella lo sabía. Por la noche se escuchaban pasos provenientes del sótano, el crujir de una presencia invisible moviéndose en la oscuridad. La hija mayor, ahora con 16 años, jura haberlo visto de pie por las escaleras. Su rostro un vacío, su respiración áspera, como si estuviera atrapado en un bucle de sus últimos momentos agonizantes. La madre comenzó a cerrar con llave la puerta del sótano. Al principio era para evitar que los niños entraran, pero pronto se convirtió en otra cosa. Juraba que despertaba y la encontraba abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Entonces comenzaron los golpes. Golpes suaves y rítmicos del otro lado de la puerta del sótano. No los ruidos erráticos de una casa sentándose, sino golpes deliberados, medidos, como si alguien intentara salir. Una noche, el niño más pequeño, ahora con 8 años, despertó gritando. Aseguró que un hombre estaba de pie en la esquina de su habitación con la boca abierta como si intentaba hablar, pero ningún sonido salió. Cuando su madre corrió hacia él, encontró la habitación helada, el aire espeso con algo invisible, algo que observaba. La viuda empezó a cambiar. Oscuras ojeras aparecieron debajo de sus ojos. Hablaba menos, comía menos. Se estremecía con cada ruido, cada ráfaga de viento que rozaba su piel. Sabía que él estaba cumpliendo su promesa. Los vecinos hablaban de luces parpadeando, de sombras moviéndose en las ventanas incluso cuando la casa está vacía. Algunos aseguran haber visto una figura de pie en la ventana del sótano, mirando hacia la calle con ojos vacíos. Un vecino escéptico juró que escuchó a alguien susurrar su nombre cuando pasó cerca una noche a altas horas. Nunca volvió a caminar por ese camino. La viuda se niega a hablar de lo que escucha, pero aquellos que escuchan con atención, los que se atreven a pasar por allí en medio de la noche, lo han oído. Un susurro, un jadeo, un llanto eterno y lamentoso que se filtra a través de los cimientos de la casa. Los golpes continuaron, noche tras noche. Los susurros nunca se detuvieron, y aquellos que se atrevieron a caminar junto a la casa por la noche, algunos dicen que oyeron sus propios nombres susurrados desde la ventana del sótano. Si has llegado hasta aquí, eres el tipo de persona que busca la oscuridad, que escucha cuando los demás se alejan. Asegúrate de suscribirte, porque hay muchas más historias esperando ser contadas. Ahora, escucha atentamente. Puede que lo escuches llamarte. Hasta la próxima.